Este es Contenido de Filosofía. Hacia fines del siglo XIX, el matemático George Cantor y su escuela desarrollaron la teoría de conjuntos moderna, con la cual, en el contexto de su ciencia, hicieron frente a uno de los conceptos más intrigantes de su historia y, cabría decir, de la del pensamiento humano, el infinito. Partiendo de la definición de conjunto como una colección de objetos definida por una regla que indica cuáles son los que a ella pertenecen, y de que se dice que un conjunto es numerable, o también se puede decir enlistable, cuando sus objetos pueden acomodarse de manera sucesiva, primer elemento, segundo, tercero, etc., tal que cada uno aparezca solamente una vez, como ocurre con la sucesión de los enteros. Cantor, en su análisis del infinito, consiguió demostrar que el conjunto de los números enteros es equivalente al de los números racionales, aun siendo que el primero es un subconjunto del segundo, ya que sus respectivos elementos pueden parearse de manera que a un elemento del primer conjunto corresponda uno y solamente uno del segundo y viceversa. Pero también demostró que, a pesar de esto, el continuo conformado por el conjunto de los números reales, aunque intuitivamente denso como los números racionales, si se considera que entre dos elementos de sus respectivos conjuntos hay una infinidad de elementos más, no es numerable. En una primera inspección puede parecer intrascendente fuera del campo de las matemáticas. Sin embargo, la idea de infinito ha estado presente desde hace milenios por el poderoso significado que guarda. Y Cantor con su descubrimiento no solo realizó una valiosa contribución a esa ciencia, sino que, al mostrar que no hay una sola forma de concebir lo infinito, pues hay clases de infinitos, actualizó, aunque fuera en términos matemáticos, un aspecto clave para la filosofía: la distinción entre los existentes y el ser de los existentes. Afirmar la no numerabilidad del continuo de los números reales, que es infinito, y diferenciar este continuo del conjunto de enteros y del conjunto de racionales, también infinitos, tiene una implicación metafísica sobre la forma en que se concibe al todo absoluto de la realidad. Para ilustrar este abstracto enunciado, pienses en lo siguiente. Allí, en el lugar en que te encuentras, empleando al menos uno de tus sentidos, dirige tu conciencia a un y solo un objeto. ¿Qué objeto es? ¿Y cómo es que la percepción actual y las experiencias relacionadas con ese objeto que son recogidas por la memoria indican que ese objeto es tal y no otro? No son cuestiones sobre la cantidad de información necesaria para afirmar algo sobre el ser de un objeto. Son cuestiones que apuntan a la operación del sujeto sobre la realidad. Todo lo que existe, como un todo, no estructura por sí mismo su ser. Sí está en movimiento interno, pero esa universalidad de movimiento lo que le otorga es únicamente el estatus de existente. La pluralidad en lo existente, que acarrea su tratamiento como existentes, ingresa como propiedad solo con la entrada del sujeto, y el ser de estos existentes se traza, aunque sin éxito definitivo, a través de las contingencias históricas que definen sus apariciones. Por lo cual, antes de constituirse en objeto, cada ser de un existente se mantiene en una condición umbral, antehistórica de preobjeto. Continuando con la ilustración planteada, el objeto al que has dirigido tu conciencia tiene el grado de objeto solamente si proviene de cierta delimitación, aquella que define sus fronteras con lo que no es ese objeto. Así, pues, si fijas tu conciencia en un objeto diferente, encontrarás un conglomerado diferente de propiedades porque pasa a ser enfocada otra región de los existentes. Con propósito de hallar un fin al ejercicio, cabría preguntar, entonces, ¿cuántos objetos hay en el lugar en que te encuentras? En función de las dimensiones que tenga, será más o menos factible hacer las inspecciones necesarias para calcular la respuesta. Sin embargo, otro es el panorama si se pregunta, ¿cuánto variaría la respuesta si se tiene en cuenta que cada objeto identificado
puede ante la conciencia agruparse con otros o descomponerse, resultando de ello nuevos objetos. Se revela en esta cuestión la cualidad que tiene la operación del sujeto sobre la realidad. Es esta la operación fundamental, ontológica, estructuradora del ser, por la cual el sujeto fractura la unidad de lo existente en existentes, y, así, hallándose ya entre ellos, crea a partir de ellos mismos los objetos que le aparecen como predicados del ser de los existentes, por los que interroga con su conciencia a la realidad. Extremando el planteamiento del ejercicio, si el lugar en que te encuentras es, por extensión, el todo de la realidad y te fuera encomendada la tarea de presentar ante tu conciencia cuanto objeto sea posible, aun con una capacidad ilimitada para tu empresa, ¿cuánto tomaría llevar a término esta encomienda? ¿Tendría un fin siquiera? Por encontrarse el sujeto incrustado en la historia, no es posible que todos los preobjetos sean susceptibles de incorporarse como objetos plenos, porque la historicidad del sujeto radica en las limitaciones concretas de su situación, las cuales comprenden tanto las condiciones de su época como la conjugación entre la física total de su universo y su organismidad. Por lo tanto, aunque aún así es tremendamente enorme la cantidad de objetos identificables por su conciencia, esta es una cantidad, lo que quiere decir que el conjunto de tales objetos sí tiene un final. No obstante, no es así para los preobjetos, que, aun siendo insondables para la conciencia histórica de lo real, se mantienen como candidatos en un conjunto esencialmente ilimitado por cuanto la pluralidad en lo existente es radicalmente inagotable. Así, siguiendo la idea de Cantor sobre lo infinito, el conjunto metafísico de lo existente, el de los existentes, el del ser de los existentes, y los subconjuntos metafísicos de este último, el de los preobjetos y el de los objetos, representan inmensidades para el pensamiento que, exceptuando al de los objetos, constituyen diferentes clases de infinito, en las que atributos como la separabilidad o no separabilidad de sus elementos, la inagotabilidad de su pluralidad y la interminabilidad traducen para la filosofía lo que Cantor supo expresar con su descubrimiento: la vigencia de la idea de infinito y su concepción como una multiplicidad de infinitos para entender la realidad. ¿Te ha gustado este contenido? Compártelo y suscríbete para recibir las actualizaciones del canal.